haciendo es el programa, ¿no?, que vamos a desarrollar. Hoy día lo haremos un poco teórico, ya de la forma como voy a explicarles. Ya voy a habilitar mi pizarro o este pizarra electrónica que acabo de comprarme el día de ayer, y todavía no tengo dominio sobre ella. ¿Listo? Entonces, lo que voy a hacer por hoy día es dar una pincelada más que todo de todo lo que vamos a ver en la estadística. ¿Listo? O en esta materia que es la estadística 1 para ustedes. ¿Qué es la estadística para ustedes, jóvenes? A ver, ¿alguien podría indicarme o decirme qué es en realidad la estadística? ¿Alguien podría animarse de decir? Tenemos 31 alumnos ahí. A ver, alguien, por favor. ¿Qué estudia la estadística? ¿O para qué sirve la estadística en realidad? ¿No? ¿Ninguno? ¿No se atreven a decir? Bueno, entonces la estadística, bien, ustedes en todo lado escuchan, vamos a decir, las estadísticas. Hoy mismo, en las proximidades a las elecciones subnacionales, ven ustedes las estadísticas, ¿no? Estadísticas de quién va primero, quién va segundo, cuánto por ciento. Entonces, ese resumen de planteo de la estadística hace con que tengamos un cierto panorama, vamos a decir, de un cierto criterio, qué es lo que está aconteciendo en el medio, ¿no? ¿Listo? Entonces, la estadística tiene por objetivo principal, vamos a decir así, el estudio a través de métodos a través de medios, vamos a decir, métodos estadísticos real, ¿no? Real, o un panorama, vamos a decir, a fútbol, lo que es en el medio, ¿ya? El objetivo principal de esta materia viene a ser de que el alumno sea capaz de aplicar, discernir los diferentes conceptos que vamos a verlos en las próximas clases, los diferentes axiomas, las técnicas y los métodos para poder describir. Luego, en realidad vamos a ver un poco sobre las probabilidades. Tanto, para esto necesitamos describir las variables, supuestamente, ya sean variables cualitativas, cuantitativas, ¿no? Y definir, dice, también la construcción de tablas unidimensionales y bidimensionales, ¿ya? Entonces, ya les iba diciendo anteriormente de que el contenido del programa estaba dada por una introducción a la estadística. Supuestamente esta estadística se subdivide, dice, en dos, que viene a ser la estadística inferencial y la estadística descriptiva. Entonces, la estadística descriptiva, su nombre dice describir, ¿no? Descriptiva trata más que todo de, vamos a decir, es una ciencia, dice, que nos proporciona un conjunto de métodos y procedimientos
para la recolección y clasificación y análisis de una interpretación de datos de forma ordenada, ¿no? Para tomar decisiones cuando prevalecen condiciones de incertidumbre y por tanto la estadística puede clasificarse, dice, en que es la parte que se encarga de la recolección, clasificación, presentación y simplificación de los datos. En cambio, la estadística inferencial, que a grandes rasgos bien podemos decir, es la que nos proporciona más que todo, dice, la teoría necesaria para inferir o estimar las leyes de una población. Y conclusiones del análisis de una muestra. Entonces, la estadística, entonces, ustedes van a escuchar seguramente en un partido de fútbol, segura, ¿no? De que si se trata de un partido solamente de un partido, bien podemos comentar de que queriendo hacer uso de las distintas, del movimiento que ha pasado dentro de un campo de fútbol en los 90 minutos, ¿no? Podemos ver de que cuántas veces va a agarrar la pelota un jugador, ¿no? Cuántos goles se han metido o cuántos tiros libres ha existido. Todo eso hace con que hagan parte de un estudio estadístico. ¿Listo? Entonces, si nosotros solamente vemos la forma vamos a decir, de que el partido ha sido ganado por un cierto equipo, y ese equipo ha participado en una liga y de los cuales ya la podemos llevar, por ejemplo, en un año, 2 años, 3 años, y analizamos cuántos partidos ha ganado, cuántos ha perdido y cuántos ha empatado, entonces ya tenemos datos estadísticos, ¿no? Entonces esos datos estadísticos nos pueden llevar a hacer un previo análisis vamos a decir, a un acontecimiento, vamos a decir, una proyección, vamos a decir, a futuro, qué es lo que podría pasar con ese equipo. ¿Listo? Estadísticas. Entonces, la estadística más que todo se trata de proporcionar un conjunto de métodos y procedimientos, ¿no? Por tanto, la estadística descriptiva, que lo vamos a desarrollar en nuestras clases, vendría a ser estudiar esta recolección de los datos, ¿no? Cómo recolectar los datos, cómo clasificarlos, cómo presentarlos, describirlos y también simplificar estos datos. Eso sería entonces, en resumen, vamos a decir, en cuanto a la parte del estudio de esta materia, ¿no? La estadística descriptiva. La inferencial es para la estadística 2, que ustedes van a verlo después, sabiendo la parte descriptiva. Entonces, para poder, vamos a decir, para poder recolectar estos datos, necesariamente tenemos que tener una cierta población, ¿no? O sea, tenemos que hacer un estudio en un cierto sector, por decir, vamos a decir, si analizamos a los equipos, tendríamos que analizar ya sea a nivel nacional, a nivel departamental o, vamos a decir, a nivel internacional, ¿no? Entonces necesitamos un campo, un lugar donde vamos a tener que trabajar y describir a esos datos. Todo se lo conoce como la población, ¿no? La población donde nosotros vamos a hacer el estudio.
Entonces, una población viene a ser también, dice, un universo eh, que viene a ser la totalidad de individuos o elementos en los cuales se presenta una determinada característica, o sea, la característica de estudio que nosotros vamos a llevar en cuenta, ¿no? De tal manera que esta característica es susceptible a cambios, ¿no? A cambios que pueden acontecer. Entonces, y dentro de esta población, bien podemos tener, dice también, poblaciones finitas y poblaciones infinitas, ¿no? Entonces, las poblaciones finitas supuestamente son cuando tenemos un número limitado de elementos. O sea, viene a ser un número natural, un número entero, eh, que está definido, ¿no? Que tiene un cierto número de elementos, la población infinita. Y la población infinita es cuando tenemos muchos elementos en los cuales no vamos a poder llevar en cuenta ese número de elementos, ¿no? Entonces, esas dos cosas son importantes para poder definir o hacer una recolección de datos, ¿no? Definir primeramente nuestra población para que nosotros podamos utilizar ese medio y recoger la información que nosotros queramos. Y la muestra, existe un término denominado muestra. ¿Muestra qué es una muestra? Se lo conoce como conjunto de medidas o conteos que se obtiene de alguna población, con el propósito de obtener información acerca de ella. O sea, la muestra viene a ser, vamos a decir, una mini población, ¿ya? Una mini población, en el cual nosotros, es por eso también, a ver, la empresa Sismori, por ejemplo, cómo ha hecho su muestreo para poder determinar de que los diferentes candidatos están con un cierto porcentaje, ya sea elevado, medio, dependiendo mucho, ¿no? ¿Cómo ha hecho su muestreo? Ha hecho un muestreo, a través de un muestreo, él ha podido determinar, vamos a decir, esa conclusión que ha sacado de que, vamos a decir que aquí en Cochabamba, por ejemplo, Manfred estaba con un 50 puntos y tantos, estaba el MAS con 17.7, y así teníamos un cierto porcentaje. ¿Cómo ha llegado a esa conclusión? Haciendo un muestreo. Un muestreo de tal manera que le ha ayudado a definir de que realmente está atendiendo de esa manera a la población electoral, ¿no? A la población de Cochabamba en sus diferentes formas. Supuestamente, ¿cuál era nuestra población en este caso? En nuestro caso, en caso de Cochabamba, tenemos más o menos 1 millón de personas habilitadas para poder, vamos a suponer, ¿no? 1 millón de habitantes que están en el test, ¿no? En el Tribunal Electoral, de tal manera que a través de esos 1 millón, la empresa ha elegido a diferentes personas, ¿no? O no sé si ustedes han podido escuchar a través de celulares, ¿no? Que han sido al azar, han sido detectadas y han preguntado, ¿no? Las diferentes preguntas que se ha hecho para poder adquirir esos datos que ellos están manejando para que digan de que realmente el 50% está con Manfred, el 17% está con el MAS y demás cosas, ¿no? Entonces han definido una población y esa población es la población votante. ¿Y cómo se los ha hecho? ¿Cómo se los ha seleccionado? A través de un medio al azar, ¿no? A través de celulares de las diferentes personas supuestamente votantes,
¿no? Han agarrado y han telefonado y han preguntado las preguntas que deberían hacer, que quién ganaría las elecciones si en caso fuera el domingo las elecciones, ¿no? Entonces ese tipo de preguntas también hay que tener bastante, vamos a decir, no pueden ser direccionadas las preguntas, no deben dar indicios de, vamos a decir, de intención de voto para un candidato, ¿no? Entonces, hay muchos factores que hay que tomar en cuenta para poder hacer una encuesta, ¿no? Hay que ser bien sintéticos, vamos a decir, bien directos a la pregunta, a la respuesta, y no darle vueltas para poder insinuar a que voten por un cierto candidato, ¿no? Entonces, son esas. Entonces, tenemos una población, tenemos una muestra, y a partir de esa muestra, supuestamente, se ha hecho el estudio, se ha visto cuántas personas han votado por esa persona, por otra, y han sacado una conclusión de que realmente esa es la conclusión de que hay ciertos candidatos que son ganadores, ¿no? Entonces, a eso, entonces la muestra es muy importante. Esa muestra supuestamente es válida para todo el conjunto de la población. Si nosotros hemos podido ver, me dice en la muestra, ha sacado el 50% para ese candidato, 20% para el otro, entonces ya eso se hace, se agranda y es válida para toda la población entera que viene a ser Cochabamba, ¿no? Pero ustedes saben muy bien de que a veces el margen de error, dice que de estas entrevistas, de estas encuestas que hace una empresa, debería ser un error máximo de 4%. Pero eso no se ha visto, por ejemplo, en las elecciones nacionales que hemos tenido, ¿no? ¿Qué ha pasado con las elecciones nacionales? Entre, vamos a decir, entre el MESA y el ARCE tenían vamos a decir, una diferencia en porcentaje, vamos a decir, estaban a ver, con 37 y el otro estaba con 27, parece, ¿no? O algo por ahí. Pero al hacer las elecciones, ¿qué ha pasado? Teníamos 50 y 60 o 50 y tantos por entre 20. Entonces, el margen de error ahí ha sido tremendo, ¿no? Y eso pienso que por esa causa no se debería haber dado. Es que ha habido algún fraude, alguna manipulación, alguna cosa. No creo que la empresa haya tenido tanto error, ¿no? Tanto error para que pueda existir ese tipo de cosas, de diferencia. Alguna mano negra por ahí. ¿Ya? Entonces, eso, jóvenes. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de llevar en cuenta, ¿no? Los diferentes conceptos que vamos a admitirlos. Y para poder llegar a ese fin, a esa finalidad, nosotros tenemos que estudiar, vamos a decir, los diferentes conceptos, como ser, por ejemplo, población, muestras. Después tenemos, a ver, la clasificación. ¿Cómo podemos clasificar? Clasificación y organización de los datos. Si nosotros hemos podido obtener esos datos que nos realmente vienen a ser la característica de estudio, ¿no? Entonces, ¿cómo los vamos a tener que clasificar? Los podemos clasificar a través de las frecuencias unidimensionales, en este primer caso, ¿no? A través de las variables, ya sean variables cualitativas o cuantitativas, que lo vamos a describir después, ¿no? A esas variables serán cualidades porque trata de las personas que tienen cualidades, ¿no? Características de estudio, que son las cualidades,
de las personas, o las cuantitativas, que son valores numéricos. Por ejemplo, a ver, alguien podrá decirme cuáles serían las cualidades de las personas que ¿cómo podríamos diferenciar una variable cualitativa con una cuantitativa? Cualitativa viene a ser cuando esas variables, vamos a decir, no presentan, vamos a decir, clasificación numérica, cualidades. Por ejemplo, el color de ojos que tienen las personas de un determinado o de una determinada población son variables cualitativas, ¿no? El color de pelo, ¿no? Vamos a decir, después podemos decir el rango social o el estatus social de las personas, ¿no? También, a ver, otra variable cualitativa, podemos decir la jerarquía militar, ¿no? Y ese tipo de variables podemos considerarlo para poder hacer un estudio, pero a través de la variable cualitativa, que no tiene clasificación numérica. En cambio, las variables cuantitativas sí tienen clasificación numérica, o sea, son valores numéricos, ¿no? Y estos valores numéricos bien puede ser, por ejemplo, ¿qué puede ser? A ver, ¿qué tipo de variables podemos indicar? Las variables, por ejemplo, de el peso de las personas, ¿no? El peso de una persona está dada en gramos, en kilos o en miligramos, ¿no? Si queremos ser más precisos, podemos utilizar miligramos, ¿no? Entonces, es un valor numérico y todo lo que lleva valor numérico se trata de una variable cualitativa. Cuantitativa, ¿no? Cuantitativa. Entonces, el coeficiente intelectual, el peso de la persona, o vamos a decir también a ver, la presión arterial que puede tener la persona, la estatura, y muchos variables cuantitativas que nosotros podemos estimar. ¿Listo? Y a través de esas variables cualitativas y cuantitativas, ¿no? Supuestamente vamos a definir, si son variables cuantitativas, debemos tenerlo plasmado en una, vamos a decir, en un determinado, entonces esos valores numéricos debemos clasificarlos, ¿sí? Entonces, de menor a mayor, si es de menor a mayor, es al menor valor, y en la diferencia del mayor valor y el menor valor se le llama también rango de datos, ¿no? Entonces, lo podemos colocar en una tabla. A través de esa tabla los clasificamos, los organizamos, y en esa tabla también podemos observar cuál es la media aritmética, ¿no? La mediana, que vienen a ser medidas de tendencia central, que vienen a ser valores numéricos que representan a todo el conjunto de los datos. Por ejemplo, una media aritmética, al decir que una persona tiene, vamos a decir, estaturas, unas 5 personas, vamos a decir, diferentes estaturas, entonces la media aritmética vendrá a ser la suma de las 5 medidas de las 5 personas dividida entre 5, y esa será su media, ¿no? Media aritmética, la cual va a representar a ese conjunto de personas que tienen esa estatura, ¿no? Entonces es así también que nosotros vamos a poder encontrar esas medidas de tendencia central, que las más utilizadas son la media aritmética, la mediana, la moda. ¿Listo? Hay otras medidas de tendencia central también, pero para casos, vamos a decir, particulares.
que también la vamos a mencionar después. ¿Listo? ¿Qué otra cosa más podemos decir? Vamos a ver también la dispersión. Dispersión, ¿qué es la dispersión? Supuestamente la dispersión viene a ser cómo varían frente a un promedio. O sea, referente a la media aritmética, ¿cómo varía? Referente a una mediana, ¿cómo varía? ¿No? ¿Qué es la mediana? La mediana viene a ser definida como si fuera la medida de un conjunto de datos, es el valor, ¿no? Es el valor numérico que de datos en dos partes iguales. O sea, vamos a decir, es el valor que supuestamente tengamos la mediana de 50, vamos a decir, entonces debería existir por lo menos, como podría explicar, sería el valor, ¿no? Si yo tendría un conjunto de datos, vamos a decir, de 10 datos, y me dice que la media viene a ser 7, ¿listo? Entonces, existen, vamos a decir, 5 al lado izquierdo de ese valor y 5 al lado derecho de ese valor. Entonces, es el valor que divide a ese conjunto de datos en dos partes iguales, en dos conjuntos iguales, vamos a decir, ¿no? En dos grupos de igual tamaño. Eso decimos que es una mediana. Y la moda viene a ser el valor más frecuente de los datos, o sea, el valor que se repite más veces un dato. Quiero decir, si tengo cinco datos, vamos a decir 5 valores numéricos, ¿no? Y entre los cuales dos de ellos se repiten y los otros son diferentes, entonces la moda es 2, ¿no? La moda es el valor que se repite, o sea, la variable que se repite 2 veces. Esa es la moda, en grandes rasgos. ¿Listo? Después vamos a verlo con mayor detalle, lo que estoy hablando aquí. Ahora es solamente una parte introductoria de qué es lo que vamos a ver. Ya les he comentado, ¿no? Luego vamos a ver dispersión, hemos dicho, las relaciones que vamos a tener. En cuanto a la regresión correlación lineal, bien podemos ver ese conjunto de coordenadas, ¿no? Si tiene una tendencia lineal, ¿no? Bien podría ser datos que van a tender esa línea de ascendente o descendente, ¿no? Entonces, el objetivo de esta parte de regresión lineal viene a ser a encontrar una ecuación que me represente a todo el conjunto de datos, de esos datos, ¿ya? De esos puntos, porque supuestamente, si son puntos, son en un sistema de ejes cartesianos es porque tienen dos variables, x y y, ¿no? Entonces, cada punto, la diferencia entre los diferentes puntos que pueden existir, ¿no? Entonces me podrían podría a través de ellos levantar y sustituir, vamos a decir, ese conjunto de datos a través de una ecuación, que viene a ser, en este caso, una línea recta, si fuera una regresión lineal. Si fuera una regresión cuadrática, estaremos hablando de una parábola, ¿no? Que también pueden tener tendencia en esos datos, como si fuera una cierta parábola, ¿no? O también otros tipos de tendencias que pueden existir, ya sean hiperbólicas o, vamos a decir, hola. Hay diferentes tipos de regresión, ¿listo? Regresión
lineales, multilineales, que son bastante, pero eso no lo vamos a ver, la parte de, solamente en este caso vamos a ver la regresión lineal, a lo mucho vamos a ver una regresión cuadrática. ¿Listo? Eso sería en cuanto al cuarto punto. Y al quinto punto, introducción a la teoría de probabilidades. Supuestamente en esta parte vamos a ver cómo podemos ver los diferentes experimentos que pueden acontecer en un laboratorio o en algún experimento que nosotros queramos, ¿no? ¿Cómo podemos obtener una probabilidad, un cierto valor que nosotros queramos, ¿no? A través de reglas y a través de experimentos, ¿no? Entonces, para eso necesitamos saber qué es experimento, qué es vamos a decir, qué es un evento, qué es vamos a decir, también axiomas, vamos a ver, teoremas de probabilidad, cómo poder encontrar un valor a través de valores ya conocidos, ¿no? Ya sean a través de una teoría de probabilidad total, teorema de Bayes, y eso en su momento ya vamos a poderlos describir. Bueno, después luego tendríamos la parte de variables aleatorias. En este caso tenemos a través de una función de probabilidad, también a través de una distribución de variables, encontrar también cómo podemos trabajar a través de variables aleatorias, o sea, variables que, cuando decimos aleatoria, es cuando no interviene la mano del hombre, ¿no? Y decimos variables determinísticos cuando sí tiene la intervención de la mano del hombre. Entonces, aleatorias es ser un juego de cacho, por decir. Vamos a decir, si usted lanza los 5 dados, no saben qué es lo que va a pasar, ¿no? ¿Qué es lo que va a salir? Saldrán quinas, cuadras, tontos, no sé, algo tiene que salir. Y eso se llama aleatorio cuando no interviene la mano del hombre, ¿no? Aleatorio. Entonces también vamos a ver a través de eso cómo determinar, ¿no? Esas diferentes funciones, cómo determinar los momentos, que también son momentos de variables, ya sea en función de una función generadora de momentos, que eso lo vamos a ver también en su determinado tiempo. Luego, a las variables aleatorias bidimensionales, todo eso hemos hecho más o menos a través de una sola variable. Las variables bidimensionales, cuando se trata de dos variables, cuando se trata, por ejemplo, el estudio de una persona que tiene peso y coeficiente intelectual, vamos a decir, ¿no? De las personas con doble variable. Entonces, también vamos a ver, en este caso, cómo colocarlos a ese conjunto de datos en una tabla bidimensional, encontrando también sus medias, medianas, sus varianzas, sus desviaciones estándares, que también esos parámetros los vamos a describir a medida que vayamos viendo las anteriores los anteriores temas que ya habíamos descrito en este momento, ¿no? Y por último tendríamos las distribuciones de probabilidad de variables discretas y continuas. Variables discretas se refiere a las variables cuando tienen un valor numérico, vamos a decir, exacto, o sea, un valor numérico entero, ¿ya? Entero, no puede ser fraccionar, no puede ser fracción. Tiene que ser entero, ¿listo? Discretos.
Y las variables continuas son cuando tenemos, vamos a decir, variables con decimales. Eso quiere decir que tenemos fraccionarios, ¿no? Fracciones. Entonces, la diferencia entre variables continuas y discretas son de ver en cada uno de ellos cómo los vamos a tratar. Y eso para ver las distribuciones, cómo varían ese tipo de variables, bien podemos utilizar, dice, ensayos de Bernoulli, cómo están hechas la distribución bidimensional, sus propiedades, ¿no? Y tenemos todo en función de una distribución normal. Y la distribución normal ya está establecida. Y esa distribución normal, nosotros vamos a ver cómo varían nuestros datos con relación a este parámetro que está definido ya. ¿Listo? Entonces, eso sería más que todo en la parte de un pincelazo, vamos a decir, de qué es lo que vamos a ver en esta materia. Es eso, jóvenes. Entonces, eso quería comentarles. No sé si tienen alguna pregunta o algún comentario también de parte de ustedes. A ver, quisiera escuchar. Buenos días, Inge. ¿Cómo está? Buen día. ¿La estadística trabaja con población infinita? ¿Puede trabajar con poblaciones infinitas? No, no. Las poblaciones infinitas, más que todo, son las poblaciones que tienen un grande número de elementos, ¿no? Pero infinita sería, realmente no lo trabajamos. Tal vez ya habría algún método de expandir eso a través de métodos o, vamos a decir, métodos o alguna herramienta que hayan desarrollado, pero eso lo podrían ver en la estadística 2, ya sea a través de distribuciones, ya sean unidimensionales o bidimensionales. Bueno, gracias, Inge. Pero, de nada. ¿Algo más tal vez, jóvenes? ¿No hay nadie más que quiera decir alguna cosa? Nuestros horarios, ustedes saben muy bien, ya están definidos, ¿no? Son, para recordarles solamente, viene a ser los lunes a partir de las 8:15 hasta 10 menos cuarto, ¿no? En la noche. Tenemos en este horario los días jueves de 8:15 a 9:45. Y después tenemos los días sábados de madrugada, que viene a ser de 6:45 a 8:15 también, que las vamos a ver. O sea, las 3 horas las voy a dar yo, ¿ya? Las voy a hacer, y en el cual nosotros vamos al método de avance de materia, va a ser clase explicada, ejercicio resuelto, ¿no? Explicamos, resolvemos ejercicios y así sucesivamente. Voy a dar prácticas para que ustedes puedan resolver, ¿no? Y ustedes van a tener que colgar en el Classroom para que yo tome en cuenta quiénes trabajan y quiénes no trabajan. Luego también, a ver, la forma de evaluación, ¿cómo vamos a evaluar? ¿Cómo los voy a evaluar? Va a ser lo siguiente, ya directamente vamos a hacer pruebas. Esta primera parte viene a ser un poco más teórico para poder determinar todos los conceptos que nosotros necesitamos para poder, vamos a decir, plasmar todos los datos que acumulemos en datos estadísticos o, vamos a decir, tablas estadísticas, ¿no? Entonces, una primera parte va a ser bastante teórico, por tanto, necesito hacer una prueba
a través de teórico, ¿no? Una prueba teórica y una parte también práctica. Entonces, nuestro primer parcial va a constar de prueba práctica, ¿no? Y otra teórica, valiendo cada una de esas 40 puntos, cada una, y 20 puntos va a ser los trabajos que yo les voy a enviar y ustedes van a presentar. ¿Listo? Resolución de ejercicios, todo eso voy a contabilizar con los 20 puntos. Entonces, la parte teórica la vamos a hacer un día y, y la parte práctica otro día, porque es bastante, como es un tratamiento de datos, necesitan de un poquito de tiempo, ¿no? Entonces, por tanto, ambas pruebas van a ser en días diferentes. Eso, luego, ¿qué más quería decirles? De que supuestamente ustedes ya conocen la forma de evaluación, como esta materia es del segundo semestre, entonces, medio del primer parcial más el segundo viene a ser la nota de aprobación, ¿no? Si es mayor o igual a 51. Ya conocen ustedes todo eso. ¿Qué más? A ver, tal vez para ustedes, si no, para que puedan encontrar, vamos a decir, la materia que yo doy, en realidad, una bibliografía, bien podríamos tener, por ejemplo, tópicos de estadística descriptiva y probabilidad de máximo mitad. A ver si ustedes pueden escribir y ver si pueden conseguirlo. El libro tal vez está colgado en algún lugar en el internet. Pueden bajarlo y ver y leerlo, ¿no? Más que todo, para poder tener más comprensión en cuanto a la. Voy a volver a repetir, es tópicos de estadística descriptiva y probabilidad de máximo mitad. Y también tenemos otros libros que bien podrían ser, también podría darles, y que podría ser, vamos a decir, estadística descriptiva de Rufino Moya. Yo creo que es suficiente con esos dos, si tuvieran a la mano, y con lo que yo les voy a dar en clases, es más que suficiente para que ustedes puedan tener el material para estudiar para el día del examen. ¿Listo, jóvenes? ¿Alguna otra pregunta, tal vez? Inge, ¿se va a grabar las clases? Perdón. Eso estoy pensándolo, creo que no, porque hay muchas personas que solamente van a hacer con que se grabe, van a querer agarrar esa materia grabada solamente al finalizar o cuando vamos a tener el examen. Ahí eso hace con que la persona no asista a nuestras clases. Entonces yo necesito que las personas estén presentes y pase la clase, ¿ya? Entonces yo creo que no va a ser posible grabarlos. Ustedes van a tener que tomar cuenta sus apuntes, todo lo que yo pueda dar el día, clase por clase. Porque hay muchas personas, ya estuvimos analizando un poco sobre esa situación de que realmente hay personas que no asisten, lo ponen, vamos a decir, encienden su computador, lo dejan encendido, se van y después quieren retomar, vamos a decir, las partes grabadas y quieren estudiar en un solo día y no es conveniente eso, ¿no? Para mí, por lo menos, no es conveniente y no asisten a las clases y todavía, entonces, el alumno no sabe qué es lo que va a hacer. Entonces, prefiero que ustedes tomen apuntes y de sus apuntes vean y hagan el examen, que creo que es más conveniente en este tipo de clases virtuales que tenemos hoy en día.
¿Listo? Claro Estoy que ahí, compañero. algunas cosas tal vez los voy a enviar, algunas que yo lo halle importante, ¿no? Eso sí. ¿Algo más, jóvenes, que quieran saber tal vez? Supuestamente, calendario eh, académico, nuestras primeras pruebas estarían programadas para el 14 a ver, de abril. No, no puede ser. A ver, un cachito. De acuerdo a nuestra programación, vamos a ver. Primeros parciales. Estamos en marzo, abril, mayo. Sí, es un mes y medio más o menos. Un mes y medio. Estamos a marzo, abril, mayo. Sí, en mayo más o menos va a ser entre el 17, por ahí van a comenzar nuestros primeros parciales. 14, 17 más o menos. ¿Listo? Y luego veremos, de acuerdo a nuestro avance de materia, qué días hacemos nuestras pruebas. ¿Listo? Bueno, yo creo que por hoy día entonces quedaríamos aquí, ¿ya? Y ya a partir del día sábado, ya que ustedes ya han concluido, ya se han inscrito, ya no pueden inscribirse más, a pesar que los rezagados bien podrían hacer cambios, alguna cosa de ese tipo, lo van a hacer en los transcursos del día, mañana, viernes, sábado, domingo, parece, ¿no? Y entonces, y comenzamos ya directamente el día sábado, jóvenes, con el avance de la materia, de acuerdo a lo que hemos descrito. No habiendo más preguntas, entonces nos veríamos el día sábado nomás ya directamente. ¿Está correcto? Rara vez voy a faltar, pero no creo que los voy a comunicar si en caso no pueda yo asistir a una clase. Pero muy raro va a ser eso. Así es que todas nuestras clases deberíamos estar presentes, jóvenes. ¿Listo? Entonces nos vemos el sábado, jóvenes. Por hoy, hasta aquí nomás. Hasta el sábado, Inge, tengo buen día. Hasta luego. Listo, gracias. Hasta el sábado entonces, jóvenes. Hasta luego, Inge. Ya. Chao, chao. Hasta sábado.